Lola Flores, Courtney Love, Sara Montiel, Mónica Lewinsky, Amy Winehouse, Juana Rivas, Amanda Knox, Britney Spears, Elisa Muliá, Nebeca Fernández, Iman Khelif, Janet Jackson, Dolores Vázquez, Serena Williams, Lindsay Lohan. ¿Qué crees que tienen en común todas estas mujeres? Hola, queridas oyentas, y bienvenidas una vez más al podcast de las literatas. Para las que no nos conozcáis todavía, yo soy Sadie y llevo las cuentas en Instagram y YouTube de Literatur_. Y yo soy Marta y llevo las cuentas en Instagram y en YouTube de Antigona Lectora. Como quizá algunas hayáis ya deducido por nuestra entradilla, hoy vamos a hablar de mujeres que han sido vilipendiadas en la prensa. Todas las mujeres que hemos mencionado al inicio de este episodio pues fueron absolutamente destrozadas por los medios, que las cuestionó por no encajar en el estrecho molde de la feminidad hegemónica. Son mujeres a las que la prensa convirtió en caricaturas de sí mismas, en un chiste misógino y en fábula aleccionadora para las demás. No me voy aquí a enrollar con temas de lingüística, aunque me encantaría, pero sí que quiero hacer un breve apunte de por qué no es inocuo que se ataque a estas mujeres de una forma tan pública y tan despiadada. Como sociedad, contamos con un imaginario y unos esquemas de pensamiento comunes que estructuran nuestra forma de ver e interactuar con el mundo. ¿Vale? O sea, esto es básicamente lo que se llama tener como ideas preconcebidas sobre cómo funciona el mundo, y así es como lo interpretamos y nos relacionamos con él. Entonces, la prensa, y especialmente la prensa amarilla, se sirve de esta estructura mental previa para conectar con la audiencia, repitiendo clichés que refuerzan y perpetúan ciertas narrativas colectivas. Y un ejemplo súper claro de esto es cuando se produce algún tipo de crimen o altercado. Si el autor de dicho crimen es una persona racializada, es que su etnia va a aparecer en el puñetero titular, va a ser lo primero que van a decir cuando le nombren. En cambio, si es un hombre blanco, pues no se va a decir que es blanco, o que es de Sevilla, o que es murciano. Ahora, si es gitano, seguro que sí. Entonces, esto aplicado al caso que ahora nos ocupa. Ya en su ensayo Microfísica sexista del poder, Nerea Barjola analizó las narrativas asociadas a la violación como un mecanismo social de disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres, lo que convertía al relato sobre el peligro sexual en un aviso y en un castigo aleccionador. Cuando hablamos de mujeres destrozadas por la prensa, nos damos cuenta de que todas siguen un mismo patrón. Son mujeres que de algún modo se han salido del redil, y su inmolación pública en la picota de las tertulias deluxe obedece a la necesidad de recordarles, tanto a ellas como al resto de nosotras, qué límites no debemos cruzar y qué espacios no nos pertoca ocupar. Sí, y precisamente todo esto, que me ha encantado esta introducción que has hecho, que es magnífica, pues fue una de las cosas que le pasó pues, al primer caso que voy a presentar yo hoy, que es bueno, pues una figura que yo adoro y me fascina, y me apena mucho lo que le ocurrió en sus últimos años de vida, ¿no? Voy a leer aquí mis notitas desde la tablet. Y bueno, pues su nombre real era María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández, ¿vale? Un nombre demasiado largo, demasiado común para una estrella. Nacida en 1928 en Campo de Criptana, Ciudad Real, en un pueblecito humilde donde el cine de barrio era su único escape de la posguerra. Tuvo claro que necesitaba un alias que sonase a estrella en esa España de cartillas de racionamiento, y ese fue el de Sara Montiel. Fascinante, o sea, es que no puedo, tengo la piel de gallina. Su primer papel de importancia fue como rival de Aurora Bautista en el exitoso melodrama histórico Locura de amor en 1900, o sea, que se rodó en 1948, que estaba basado en la vida de la reina Juana la Loca y fue dirigida por Juan de Orduña. Quiero decir que, o sea, todo esto que voy a leer aquí no es algo mío, ha sido gracias a estar documentándome
por varios archivos sobre la historia de Sara Montiel y que voy a hacer, o sea, como un breve repaso a su obra para que entendamos quién fue y luego lo grave de lo que ocurrió en los últimos años de su vida, ¿no? Gracias al éxito de Locura de Amor en 1948, donde ella hace el papel de una seductora villana, porque, bueno, o sea, está mal hablar de los cuerpos de las mujeres y sexualizarlas, pero es que lo de Sara Montiel era escandaloso. O sea, es que era, bueno, no he visto cosa igual, guapísima. Y bueno, pues Sara Montiel obviamente llamó la atención de la industria cinematográfica mexicana que vivía su época de oro y pronto la joven actriz española se convirtió en una de las reinas del melodrama. En esa etapa, en México, Sarita Montiel, que así es como la apodaron y como empezó a aparecer en todas las películas que grabó a partir de ese momento, participó en 14 producciones mexicanas, debutando con la película Furia Roja en 1950 con Arturo de Córdoba. A esta le siguieron otras películas pues como Cárcel de Mujeres en el 51 con Miroslava Stern y Katy Jurado, Necesito Dinero también en el 51 con Pedro Infante, Porque ella no me quieres en el año 53 con Agustín Lara, entre otras. Este país sería pues el trampolín de Sara para impactar internacionalmente en Hollywood. Allí llegaría a ser la primera artista española en obtener éxito, trabajando con varias de las máximas figuras del Star System de la época, como Gary Cooper o Burt Lancaster, John Fontaine y Vincent Price. Tengo que decir que buscando información sobre esto, aparecían otras mujeres que ya habían trabajado previamente, otras actrices españolas, aunque bueno, pues a Sara como que se la reconoce como la primera, ¿no? Su primer trabajo fue el western Veracruz, dirigido por Robert Aldrich. Sara Montiel logró índices de popularidad que jamás había tenido una artista española. En los créditos de esta cinta apareció con el nombre de Sarita Montiel y así figuraría en sus restantes trabajos en Hollywood, donde llegó a ser apodada la bomba latina. Ir a Google y buscar a Sara Montiel, es que, o sea, no puedo, o sea, es que es como un crash que yo tengo En con esta señora. Veracruz está espectacular ella. Increíble, increíble, o sea, es que no hay palabras para describir tanta belleza. Durante una breve estancia en España, pues Sara rodó El último cuplé, que fue una película muy conocida de ella, y sin esperar a su estreno regresó a Estados Unidos para abordar su tercer film en Hollywood. El último cuplé logró pues, distribución internacional, al igual que su álbum de canciones, y marcó un hito en el cine español por su recaudación, por lo que Sara Montiel firmó un contrato multimillonario para realizar películas de producciones europeas que la convirtieron en la estrella de habla española mejor pagada de la década. Fue su apogeo cinematográfico. A estas películas le sucedieron otras 12 en los siguientes 15 años, todos dentro del género del cine musical. La explotación comercial de estas películas era tan grande y se prolongaba tantos meses que el estreno de algunas se aplazó para que no compitiesen entre ellas. O sea, es que esto es muy heavy. Entre ellas, pues se puede citar Pecado de amor, La bella Lola, que es una adaptación libre de La dama de las camelias, La dama de Beirut, Samba, que fue una película que se rodó en Brasil, Esa mujer, que se grabó en el año 68 y fue dirigida por Mario Camus con guión de Antonio Gala, y Varietés con Vicente Parra, dirigida por Juan Antonio Bardem. Con la llegada de la transición política en España y el predominio del género del destape, Sara Montiel decidió decir adiós al cine con apenas 46 años de edad, pero se volcó en su faceta musical, mayormente con recitales en teatros y presentando programas de variedades en televisión. Pero, ¿qué pasó cuando Sara dejó de ser la mujer joven y exuberante que era? Pues bueno, llega un momento en el que la industria musical no le interesa, bueno, pues ahora ya no les interesa como producto porque ha empezado a envejecer, ya no es esa chica joven despampanante, aunque fue igualmente bellísima hasta el último de sus días, pero bueno, pues ya no vendía igual, ¿no? Entonces llega un momento que, pues dijéramos que la estrella que ha sido empieza como a apagarse y Sara se presta en un momento determinado a hacer una entrevista, no me acuerdo en qué, pues no sé si fue en Tómbola o en qué programa de estos de televisión del corazón, ¿no? Se presta a hacer una entrevista un poco pues para hablar de su autobiografía y ganar un poco de dinero porque obviamente pues ya no tiene los mismos ingresos, ¿no?
Y a partir de ahí, Sara se convierte en una especie de bufón para la prensa del corazón y se convierte, o sea, le hacen un escarnio público tremendo en el que constantemente Sara es cuestionada por cómo viste, por las cirugías estéticas que se ha realizado, que obviamente se las ha realizado porque si lo único que se valora de una mujer es su capital en cuanto a la belleza, ¿no? Y a lo guapa y al cuerpo que tiene, y ella lo lleva siendo toda la vida, pues obviamente una quiere seguir manteniendo ese ese estatus, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con todas las operaciones que se realizó a nivel estético. Pero aunque no fuera así, ¿no? Se le empezaron a cuestionar, pues, con quién se acostaba, ¿no? Cuando luego mantiene la relación con Tony, que es, pues, no sé si ella tenía 60 y él tenía, no sé, 30, 40 años, era muchísimo más joven que ella, ¿no? Y se empiezan a cuestionar una serie de cosas que yo nunca jamás he visto que se le cuestionaran a nadie. Por ejemplo, pues Julio Iglesias, Papuchi, entre muchos otros, ¿no? O sea, es completamente lícito lo que hacen o dejan de hacer con su vida privada, con quién se acuestan, cómo van vestidos, si se tiñen el pelo y llevan Just for Men con esas pelucones horribles que se ponen teñidos de rubio. O sea, es que es como todo eso nunca se cuestiona. Sin embargo, en las mujeres sí, ¿no? Y sobre todo me apena porque creo que Sara Montiel fue, pues no sé si una de las mayores artistas que hemos tenido en este país, una de las mayores actrices con reconocimiento internacional, y me parece muy llamativo todo lo que hizo la prensa pues en los últimos años de su vida, ¿no? Porque al final pasó a ser como la vieja loca que de repente le ha dado por llevar determinadas ropas. Es que se juzgaba incluso es que ya eres demasiado mayor como para ir vestida de esta manera, ¿no? Y era como, pero tú, ¿quién eres para decirme a mí cómo me tengo que vestir, ¿no? O sea, creo que Sara Montiel siempre fue un personaje como muy excéntrico, ¿no? Incluso en sus años de juventud y de mayor apogeo cinematográfico, y nunca eso se le cuestionó, ¿no? Pero no se le cuestionó porque entraba dentro del canon de la normalidad y de lo que se considera normal para una mujer. Entonces, bueno, pues a mí me parecía un poco de homenaje traerla aquí, hablar también de, ¿cómo se dice?, del documental de Super Sara que han sacado hace poco y que no recuerdo si está en HBO, en el que se ve muy claro todo esto, ¿no? También creo que la directora del documental, la intención que tenía era hacer un homenaje a la figura de Sara Montiel y recordarla por lo que fue y no por lo que trataron que fuera en los últimos años de su vida. Es que muy fuerte cómo se trató a Sara, pues lo que tú dices, ¿no? Cuando dejó de tener capital erótico, bueno, que realmente yo creo que no dejó de tenerlo nunca, pero como cuando dejó de ser rentable en ese sentido para los medios, empezó a ser rentable de esta otra forma, ¿no? Sí, sí, total. Esto le ha pasado a muchísimas mujeres, tanto celebrities españolas como de fuera, que bueno, cosas que en su momento se explotaron a favor, se les han explotado en contra. Pues lo que decías tú, ¿no? Como de cuando ese sex appeal de Sara cuando tenía 20 años se podía poner igual lo mismo y no se la cuestionaba, porque a partir de cierta edad sí. O por ejemplo, me ha resonado mucho también con el caso de la Veneno, ¿no? Que en el momento en el que es claro como la novedad exótica, todos los medios se pelean por tenerla y luego ya la empiezan a convertir en una caricatura de sí misma, pero para seguir lucrándose a costa de eso. Sí, y además, algo como muy turbio, ¿no? Es como reducir a las mujeres a partir de determinada edad como, bueno, pues personas que ya no pueden estar como en el espacio público, ¿no? Es como todo el rato ese mensaje de reclúyete en tu cuevita porque ya no eres la que eras. Y aparte, o sea, toda esa ridiculización, no tener en cuenta. Es que, tía, esto de verdad, pongo a Julio Iglesias, no porque tenga nada en contra de este señor, que podría, pero le traigo porque, o sea, nunca nadie ha dejado de criticar o esto que se hace, ¿no? Hay que separar la obra del artista, hay que separar la obra del artista, pero ¿para quién? O sea, en el sentido.
son cosas que luego no tienen en cuenta con las mujeres, ¿no? Y o sea, viendo el documental, incluso recuerdo a mi abuela cuando la veía en la televisión, cómo la criticaba, ¿no? También cómo todo el mundo entraba a ese debate de, madre mía, esta señora ha perdido la cabeza, se ha vuelto loca, ahora con este señor que es más joven que él. Cuando Sara, o sea, creo que llegó, no lo he mencionado, pero creo que en el documental sí se menciona, como que crea... Ella misma no sé si llegó a crear como su propia productora o a distribuir como sus propios discos. O sea, fue una de las mujeres como que pactó determinadas cláusulas en sus contratos a la hora de producir cine, que iba muy por delante de la generación a la que ella pertenecía, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el que se acostara con un señor que era más joven que ella, pues mira, pues enhorabuena, ¿no? Que le vaya bien. O sea, que es que no, es algo que no se va a criticar si es un señor. Sí, y que también yo creo que en ese momento a Sara no se tuvo tan bien en cuenta el duelo tan heavy que pasó cuando murió su compañero Bueno, sentimental muy durante fuerte, muchos claro, años, también. que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero Yo claro, tampoco. se encontró esta mujer a las puertas de la menopausia que se acaba de morir, o sea, suena muy cursi, muy peli Disney, pero el amor de su vida. Con una prensa que ya empieza como a cuestionarla por ciertas cosas porque ya no es esa joven exuberante que rompía corazones y que ocupaba portadas. Y es como de, claro, que quizá actuó de formas que a otros nos parezcan como ilógicas o fuera de lo que sería considerado normal, pero también dices, bueno, es que también tuvo una serie de circunstancias con las que la prensa no tuvo piedad ninguna con esta pobre Ninguna. mujer. Y por último, así como para hacer, o sea, como por cerrar este caso, creo que ellos le achacaban mucho a Sara de que ella como quería seguir sacando dinero, ¿no? Pero ellos eran los primeros que comercializaban con su vida, ya no solo con su vida, sino con construir ese personaje y ridiculizarlo al máximo, ¿no? Entonces es como, bueno, es que igual vosotros sois los que perpetuáis todo esto, ¿no? De verdad me apena, es un caso que me apena. Ya te lo comenté en su momento, pero me da mucha pena porque creo que fue eso, pues un artista muy importante, alguien que hizo muchísimas producciones cinematográficas, que fue una estrella muy reconocida y nunca se le reconoció. O sea, sí, durante los años en los que ella era guapa, exótica, exuberante, bueno, increíble. Pero luego es como que todo eso desapareció y ya no importa lo que hayas hecho porque solo importa en lo que nosotros queremos convertirte, ¿no? Sí, que esto también dice mucho de qué se valoraba en el momento en que se la valoraba. ¿Se la valoraba a Total, ella como artista y profesional o como cuerpo objeto de deseo? total. Bueno, cambiamos de tema, de país y de continente, porque os vengo a hablar del primer caso que os traigo hoy. Intentaré ser breve, pero tiene como mucho intríngulis todo esto, así que se viene miniturra, ¿vale? Y la primera mujer, bueno, caso que traigo yo hoy aquí es Mónica Lewinsky, Bill Clinton y el famoso vestido. Las 90s, 2000 girlies conocemos el nombre de Lewinsky porque ha formado parte desde siempre del imaginario pop con el que crecimos. Y esto es parte del problema del que vamos a hablar aquí. Su affair con el presidente de Estados Unidos y el famoso vestido del delito se convirtieron en el punchline de la década. Pero sabemos, o sea, ¿sabéis qué ocurrió exactamente? Porque yo al menos no tenía ni idea hasta que vi la tercera temporada de American Crime History, que se centra justamente en este caso y que, por cierto, recomiendo muchísimo. En 1998 se inició un proceso de destitución contra el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que fue llevado a juicio en el Senado con dos cargos, uno de perjurio y otro de obstrucción a la justicia. Y estas denuncias surgieron, por una parte, del pleito de acoso sexual iniciado contra Clinton por Paula Jones y del escándalo Lewinsky. Vayamos por partes. ¿Quién era Paula Jones? Paula Jones en 1991 trabajaba para el gobierno de Arkansas y durante una conferencia del gobernador se ve que un policía estatal le ordenó que subiese a la habitación de Clinton en el Hotel Excelsior Little Rock, donde Jones afirma que Clinton se le insinuó muy poco sutilmente que se sacó la chorra, básicamente, delante de ella, ¿vale? El hombre todo elegancia y distinción. Jones, que tenía pareja en ese momento, no quiso decir nada del tema
hasta que en 1994 el periodista David Brooke publicó la historia en la revista The American Spectator y a raíz de esto Jones presentó una demanda por acoso sexual contra Clinton. Y todo esto ocurre mientras Clinton ya está siendo investigado por la oposición, que está a la caza de trapos sucios, pues para hacerle el quítate tú que me pongo yo de toda la vida de Dios en política. Y cuando Jones le denuncia, pues esta gentuza ve el cielo abierto y la contactan para utilizarla como peón en su guerra política, animándola a difundir su historia en todos los medios que sea posible. O sea, cuanto más salga esta señora por la tele contando lo que le pasó, mejor. La obligan a amoldarse a la imagen que el sector conservador del país quiere proyectar, ¿no? Se convierte como en la cara de la oposición un poco. Le dicen cómo tiene que vestirse porque esta chica era como de barrio y iba como demasiado choni, ¿no? Para lo que tenía que ser. E incluso la animan a operarse la nariz. Este circo mediático les va de perlas a los conservadores, pero no tanto a Jones, que ve cómo su matrimonio, que no puede resistir la presión, se va a pique antes de que se resuelva el pleito. Y esto ya es la guindilla del pastel, ¿no? Porque Jones se queda sola con 2 hijos pequeños a los que mantener y como nadie la contrata, porque se ha vuelto una figura demasiado pública y demasiado incómoda, acaba posando para un artículo de la revista erótico festiva Penthouse y bueno, ya os podéis imaginar cómo se le acaba de echar encima toda la opinión pública. Entonces, por un lado está esta mujer que lo que empezó como una demanda por acoso la mar de lícita, pues se acaba convirtiendo en un circo de la prensa amarilla. Paralelamente a todo este pastel se desata el archiconocido escándalo Levinsky o Monica Gate. A mediados de los 90, Mónica, que venía de una familia acomodada judía del sur de California, acababa de entrar como becaria en la Casa Blanca y esto era, bueno, su trabajo soñado. Allí cruza miraditas con el señor Clinton, que era tremendísimo womanizer, y se embarcan en un tórrido y lúbrico romance de encuentros furtivos en el despacho Oval. Bueno, todo pasión y festividad. No voy a entrar a analizar esta relación, que esto daría para un episodio entero aparte, pero solo diré que entre la diferencia de edad de más de un cuarto de siglo y el desequilibrio de poder entre ambos, que son factores que Clinton aprovechó a su favor, pero de putísima madre, bueno, tiene tela marinera. Pero aquí venimos a centrarnos en toda la movida mediática. A finales de 1997, Levinsky recibe una citación judicial de parte de los abogados de Paula Jones, que están intentando demostrar que Clinton es un sinvergüenza y necesitan declaraciones de todas las mujeres con las que ha tenido mambo, que son unas cuantas. Persuadida por el Mr. President, Mónica firma una declaración jurada negando toda relación de índole sexual con este señor. Y aquí tiene lugar una de las traiciones más rastreras y asquerosas de la historia reciente. Linda Tripp, que era compañera de curro, confidente y supuesta amiga de Mónica, se va a uno de los abogados que están investigando a Clinton, no en la demanda de Paula Jones, sino en otra movida como de desfalco de dinero que ahora mismo no viene al caso, y le entrega a este señor las cintas en las que había grabado sus conversaciones telefónicas con Mónica, donde ésta le contaba todo con todo lujo de detalles. ¿Vale? Este ser del Averno llevaba meses hablando con una agente literaria para venderle el chisme y había animado a Mónica a guardar todos los regalos del señor Clinton, que eran pruebas de su idilio, incluyendo el famoso vestido manchado de semen que finalmente sirvió de prueba en el juicio. O sea, ese vestido se tiró como un año sin lavarse, no digo más. Bueno, valiente zorra, Linda Tripp. Esto no se hace. Tal. Entonces, ¿qué pasa aquí? A Mónica se le hunde el corcho definitivamente porque en cuanto esto sale a la luz, pues todos los medios del país no hablan de otra cosa durante meses. O sea, la pobre chavala que tiene 22 añitos no puede ni salir a la calle porque la prensa no la deja en paz. Tiene que vivir encerrada en su apartamento viendo cómo se convierte en objeto de escarnio público. Y tanto su conducta sexual con el presidente como con exnovios que también salen a decir la suya, que menudos hijos de puta.
Como su físico no normativo, porque Mónica Lewinsky tenía sobrepeso en los 90, que eso es la mayor cruz que haya podido soportar una mujer, Tal. son puestos a caldo sin cesar. En todos los puñeteros programas de comedia hay un gag de Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Y en el año en que se destapa todo este escándalo, adivinad cuál es el disfraz de Halloween más vendido. ¿Cómo termina toda esta vaina? Por un lado, en 1999, Paula Jones medio gana el caso contra Clinton y es finalmente indemnizada, aunque por bastante menos dinero del que ella en un principio había pedido. Y todo esto después de toda la tralla que se ha llevado por parte de los medios. Por su parte, en el mismo año se publica el libro Monica's Story, que es una biografía autorizada de Lewinsky, escrita por Andrew Morton, en la que se detalla la versión de Mónica en todo el asunto. Y eso es un poco un intento de recuperar su voz en la narrativa pública. Aunque a Mónica se le diagnosticó de estrés postraumático por toda la presión mediática y judicial, porque luego esta señora tuvo que ir a testificar delante de un jurado y de un montón de gente en un juicio televisado, con todo lujo de detalles, todos y cada uno de los encuentros sexuales que había tenido con el presidente. Esto en la serie que os he mencionado al principio se detalla bastante, o sea, lo retratan bastante bien y es un sufrimiento porque tú te pones en la piel de esa chica de 22, 23 años, o sea, tú recuerdas cómo eras con esa edad. En todo el circo mediático tienes a tu ex básicamente negando haber tenido nunca nada contigo en todos los medios y tú ahí diciendo pues cómo te hacía cosas. Es que no voy a entrar en detalles, pero No, terrible. no. Pero por suerte, con los años, pues Lewinsky acaba remontando y se convierte en activista, personalidad pública y tiene su carrera y su todo y maravilloso final. Pero eso no quita la cuestión que aquí nos ocupa, ¿no? En este episodio de hoy, que es cómo estas mujeres fueron utilizadas de estandarte por una derecha cuyos intereses nada tenían que ver con su bienestar, ni con el bienestar de las mujeres en general, porque ya sabemos que a la derecha a nosotras le importamos un pimiento, sino con la venganza y la estrategia políticas. Y bueno, aparte, pues todos los jurdeles que hizo la prensa aireando estas historias y poniéndolas a parir. Que se metieron más con Mónica que con Clinton en todo este caso, todo hay que decirlo, que ya me parece fuerte. Y tristemente, así como nota fin a pie de página de esta triste historia, el papel de Jones como peón político no terminó aquí, porque en el año 2016, en la carrera presidencial de Trump contra Hillary Clinton, la mujer de Bill Clinton, que yo no sé cómo no se han divorciado, pero bueno, pues Jones participó junto con otras mujeres que en algún momento habían denunciado a Clinton por acoso o abuso sexual en una conferencia organizada en el marco de la campaña por la presidencia de Trump con el fin de desacreditar a Bill Clinton y, por extensión, a su mujer Hillary, que ya me dirás tú qué culpa tenía ella de las guarradas que hacía su marido. Pero bueno. Y que, a ver, que no me entendáis mal, o sea, a mí Clinton me parece una basura de ser humano, pero eso no es excusa para utilizar el dolor y el trauma de estas mujeres como arma política para derrocarlo, especialmente cuando a tu partido le importa cero el género femenino y la humanidad en general un poco también, ¿sabes? Tía, es que, o sea, es muy fuerte este caso porque yo, bueno, o sea, creo que todos hemos oído el nombre de Mónica Lewinsky hasta la saciedad, ¿no? Pero, o sea, yo desconocía muchísima de la información de la que has hablado hoy, ¿no? Y sobre todo es muy fuerte como constantemente, tía, y esto es algo que se repite, o sea, me refiero, estamos hablando de los 90, pero si vemos casos en los que una mujer decide a día de hoy denunciar por agresión sexual es constantemente cuestionada y se pone, bueno, pues esto de la víctima perfecta, ¿no? Al final siempre, si tú no cumples con determinados patrones que ellos consideran que son los correctos y los que debe, cómo debe comportarse una mujer en esos casos, pues ya no hay credibilidad ninguna o siempre se sospecha, no es que ha dicho esto, no es que ha dicho lo otro, no es que... Pero nunca se cuestiona a quién se está denunciando, ¿no? Terrible, tía. De hecho, hay un momento en la serie que me gustó mucho porque sale, creo que es un comentarista en televisión, ¿no? Porque en la serie se ven como muchas escenas de Mónica encerrada en su piso, pero viendo las noticias obsesivamente, como de a ver qué dicen de mí hoy, ¿sabes? Y un periodista hace el comentario como de, bueno, Bill Clinton saldrá de esta y se recuperará,
pero no será igual para Mónica porque en estos casos, ¿sabes? Y lo hace como, ni siquiera desde la comprensión, lo hace un poco como con el escarnio, en plan de haberte dejado las bragas puestas, bonitas, ¿sabes? Y es como muy feo esto. Sí, total. O sea, llevándolo al ámbito de la empatía, no desde el lugar en el que lo hace ese comentarista, sino es real, ¿no? O sea, todas las consecuencias psicológicas que tú tienes que enfrentar cuando decides hacer una denuncia pública y demás de un cargo que es sumamente conocido, ¿no? O sea, ya lo tienes que hacer cuando es Paco tu vecino, pero cuando es un personaje público de tal calibre, o sea, es que es muy heavy. Y luego era una niña, tía, o sea, todo eso, vale, ella ha podido igual, pues como recuperarse un poco, ¿no? Pasar página, convertirse en una activista, pero tía, eso condiciona al final y construye completamente tu identidad y lo que vas a ser el día de mañana, ¿no? Y como la percepción que vas a tener de ti misma. Entonces, no sé, muy peligroso. Sí, tía, y o sea, lo heavy de este caso al final es que la que había denunciado a Clinton por acoso ni siquiera era ella. Ella era una Claro, chavala claro. enamoradísima del presidente, que bueno, en la serie también retratan un poco la relación entre ellos y este señor se aprovecha un huevo y medio de ese halo, ¿no? Como de celebridad. Y al Sí, final es bueno, una, sí, sí, de la erótica del poder al de la final, ¿no? erótica del poder. Y aparte juega bastante con las inseguridades de ella, como chica joven, Claro, inexperta, con sobrepeso, qué raro. feísimo todo. Y Sí, tía, o sea, yo lo pasé tan mal viéndolo porque es que era como de... Es por un lado tienes como el trauma de un señor que básicamente te ha utilizado, que te está negando más veces que Pablo a Jesucristo delante de todo Estados Unidos, y luego encima tienes que salir tú ahí a sí, contar total. todo, ¿sabes? O sea, es terrible. Aparte la traición de tu amiga, o sea, es que pobre chavala, terrible, terrible. Y sí que es verdad que ella con el tiempo, en entrevistas posteriores, ya de adulta y tal, revisando, ya no el circo mediático, que eso no tuvo perdón de Dios, ¿no? Pero su relación con Clinton la llegó a calificar de abuso de poder, porque aunque fue una relación consentida, es de esos consentimientos con pincitas, ¿sabes? Sí, sí, total, total. Muy fuerte porque al final, o sea, tanto este caso como el de Sara, aunque tienen, o sea, como componentes diferentes, todos están unidos como, y bueno, y los otros dos que vamos a mencionar ahora, todos están unidos como por el mismo objetivo común, que es todo el rato decirnos a las mujeres cómo y dónde debemos comportarnos, ¿no? Porque si no, estas son las consecuencias que sufrimos. Hablando como de consecuencias, yo quería traer un caso que fue muy sonado, o sea, ha sido el mayor error judicial que se ha cometido aquí en España y que todos conocemos, que fue el de Dolores Vázquez en el caso de Rocío Baninkoff. Voy a mencionar muy de pasada cómo se dieron los hechos del caso de Rocío Baninkoff sin convertir esto en un episodio de True Crime, ¿vale? Pero bueno, el 9 de octubre del 99, Rocío, bueno, pues sale de la casa de su novio en Mijas para volver a la suya, que estaban pues muy cercanas, a 500 metros más o menos. Sale dando un paseo, iba a cambiarse de ropa para ir a la feria de Fuengirola y a partir de ahí nunca más se supo de ella. Su desaparición activó, como todas las alertas en el país, la policía, la Guardia Civil, Protección Civil y decenas de voluntarios, como que realizan un despliegue humano sin precedentes desde la Cala de Mijas hasta Tolox, pero no encuentran nada. Y casi un mes después, el 2 de noviembre de 1999, la policía halló el cadáver de la joven en el paraje Marbellí de Altos del Rodeo. Tanto la Guardia Civil como la familia de Baninkoff, pues bueno, no tardaron en hacer públicas sus inquietudes sobre el asesinato de la joven y sobre quien la había asesinado, pues tenía que ser alguien cercano a ella, ¿no? Y cuando en septiembre del año 2000 fue detenida Dolores Vázquez, los medios de comunicación encontraron a su particular culpable. Diarios, radios y canales de televisión se posicionaron claramente en contra de Vázquez, pasando por alto pues, la presunción de inocencia y alimentando el discurso de odio público hacia la acusada, compartido también por la familia Baninkoff. Para Alicia Hornos, que bueno, siempre se rumoreó que Alicia Hornos y Dolores Vázquez, y esto fue una de las cosas que la prensa, pues claro, utilizó a su favor, habían sido pareja, ¿vale? Hay bastantes, o sea, en el documental que yo vi que
pues no sé si estaba en HBO, que iba sobre el caso de HBO o Netflix, sobre el caso de Dolores Vázquez, y salía hablando ella. No se deja tampoco muy claro si realmente ellas tuvieron una relación de pareja o no, pero bueno, pues la prensa sí que es algo a lo que aludió. Y bueno, pues para la madre no había duda de que la culpable pues era su amiga. El 3 de septiembre de 2001 comenzó la audiencia de Málaga, el juicio contra Dolores Vázquez por el asesinato de Rocío Bánico, y a lo largo de 16 días el Ministerio Fiscal pues, no aportó ninguna prueba incriminatoria, tan solo indicios y testimonios sobre el posible rencor de Dolores hacia Rocío, porque una de las cosas que argumentaba la prensa y también la Fiscalía era que como Alicia y Dolores habían mantenido una relación que se había roto, ¿no?, en un momento determinado, pues se había roto y como que Dolores sentía celos del amor que tenía Alicia hacia Rocío. Bueno, telenovela total. Durante el juicio, pues la acusada insistió en que la noche de la desaparición de Rocío solo salió de su casa para tirar la basura y comprar tabaco, y además que tenía a su cargo pues a su madre y a la hija de una sobrina. Las facturas de teléfono confirmaron que se realizaron varias llamadas desde su domicilio entre las horas en las que se supone que desaparece Rocío. Y la Guardia Civil pues presentó un informe en el que cotejaban las huellas dactilares de Rocío con las encontradas en la cinta adhesiva que sellaba la bolsa de basura en la que se halló la camiseta de la víctima. El resultado fue negativo. También presentó un informe de criminalística que descartaba que las fibras encontradas coincidieran con las fibras de las prendas de la sospechosa. Sin embargo, el jurado popular, y aquí, pues bueno, esto, o sea, lo siento, pero no estamos preparados para que en este país se produzcan juicios con jurado popular, porque somos altamente influenciables. De hecho, o sea, antes de que se produjera el juicio, la gente ya tenía una opinión de Dolores Vázquez, ¿no? Ya se había conformado esto. Entonces, pues el jurado popular se limitó a repetir el veredicto, la tesis del Ministerio Fiscal, y declaró a Dolores Vázquez culpable del asesinato de Rocío. El veredicto no fue unánime. Y unos días más tarde el juez impuso a la acusada 15 años de prisión y una indemnización de 18 millones de pesetas. El abogado defensor de Vázquez, Pedro Apalategui, presentó inmediatamente un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y finalmente, en el 2002, el Tribunal Superior de Justicia anuló la sentencia por falta de motivación en el veredicto y ordenó la celebración de un nuevo juicio. En febrero de ese mismo año, Vázquez salió en libertad bajo fianza de 30.000 euros tras 17 meses en prisión. Pasó 512 días en prisión. Dolores nunca volvió a prisión ni se celebró un nuevo juicio, ya que en 2003 pues, el asesinato de otra chica, Sonia Caravantes, propició la aparición de un nuevo sospechoso, que fue Tony Alexander King, que fue el que asesinó a ambas niñas. Y encontraron pues que el ADN estaba presente en un cigarrillo encontrado junto al cuerpo de Rocío Baninkoff. Al ser detenido, pues bueno, él se autoinculpa de ambas muertes, se suspendió el juicio contra Vázquez y fue exculpada. He dicho 512, pero no, fueron 519 días los que pasó en prisión siendo inocente, sufrió un escarnio público brutal y vio su vida destrozada. Sin embargo, ni el Estado ni la justicia han reconocido oficialmente el daño que se le causó, no ha recibido ni una disculpa ni un solo euro de indemnización. Lo fuerte de todo esto, o sea, bueno, he contado un poco el caso como por encima, hay muchísimos más detalles, pero cuando empiezan a acusar a Dolores Vázquez, la acusan porque, bueno, primero porque dicen que tiene una relación con la madre y entonces es una mujer lesbiana, que en aquella época era como, no sé, ser el diablo. Luego por el aspecto físico que tiene, ¿no? Entran en detalles de nuevo, pues al igual que le pasa a Sara Montiel, como a valorar el aspecto físico. Ella no cumple con una feminidad hegemónica, ¿no? Lleva el pelo corto, es una mujer pues no normativa, que claro, pues eso no le gusta a los medios de comunicación. Y también empiezan a mencionar, ¿no?, que es una persona muy fría, ¿no? Y que esa frialdad, que ni siquiera lloró durante el entierro de Rocío, que estaba como muy entera, ¿no? Tenemos que contextualizar pues que Dolores Vázquez es una mujer gallega que fue criada, si no recuerdo, en Inglaterra, ¿no?, donde obviamente culturalmente la forma de relacionarse es completamente diferente a la nuestra.
y mucho más alejada pues a lo que puede ser la gente y la forma de comportarse en Andalucía, ¿no? Porque obviamente de norte a sur ya hay muchas diferencias en cuanto, o sea, culturalmente, en cuanto a la forma de relacionarnos y de vincular, de socializar, etcétera. Bueno, pues todos los medios de comunicación empiezan como, a generar, es que, tía, también lo recuerdo como horrible, porque también recuerdo, es que yo recuerdo como a mi abuela, ¿no? Viendo estos programas, y recuerdo como a mi abuela, pues esto, diciendo, es que no ha llorado, ¿no? Es que tú fíjate qué fría, qué calculadora, claro que la ha matado, encima por celos, ¿no? O sea, como una película que se montaron alrededor de la figura de Dolores Vázquez sin tener absolutamente nada, que claro, cuando llega el juicio, pues encima al ser un juicio muy mediático, pues hay un jurado popular, pues toda la gente está absolutamente condicionada por esto, ¿no? Y lo fuerte de todo esto es que la Guardia Civil tenía un aviso de la Interpol de un señor que estaban buscando en busca y captura, que era Tony Alexander King. ¿Qué pasa? Pues que en ese momento, si no recuerdo mal, como que no... o sea, sí que tenían el aviso, pero como que no les saltaba o no sé muy bien si es que no había comunicación entre departamentos o lo que fuera. Y no sé si a partir de ese momento en España se crea la posibilidad como de tener acceso a, porque este señor estaba viviendo en la zona, se sabía que vivía allí y a nunca nadie le saltó la alerta de que era probable de que esta persona que había sido un prófugo de la justicia, que además había sido condenado en su país por un montón de delitos, o sea, no un montón, pero bueno, varios delitos de agresión sexual, pudiera haber cometido lo mismo, ¿no? Y sin embargo, pues se acusó a una mujer completamente inocente solamente por sospechas y por no entrar dentro de esa feminidad hegemónica bueno, pues que todo el mundo asocia como normal y lo que debe ser. Este caso, tía, a mí me... Yo no lo, o sea, no lo conocía porque yo cuando todo esto pasó era muy pequeña, entonces yo no tengo recuerdos de este caso, pero sí que vi el documental este que mencionas hace unos años y me quedé muerta en la bañera. Cero sorprendida también, ¿no? Porque al final Total. esto es como súper común, esto de construyo una narrativa sobre el culpable que me encaja y las pruebas me las paso por el arco del triunfo. Esto en Estados Unidos pasa mucho cuando el sospechoso es negro, por ejemplo, por Total, lo que total. sea. Pero, tía, muy heavy. Y que ella, Vázquez, nunca se quitó el estigma, No, 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 nunca jamás. que esa es Nunca otra. jamás. Y luego, claro, tú ves el documental, ¿no? En el que ella sale hablando y es algo que te acompaña toda la vida, ¿no? Y aparte, algo que es este relato, que creo que he mencionado más de una vez este libro, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que habla sobre las figuras, o sea, como las lesbianas dentro del cine, ¿no? Y como siempre ocupan roles como de vampiras, ¿no? Esa idea como de monstruificar ya no solo a la mujer, sino a determinado colectivo LGTB. Eh, entonces, o sea, bueno, es que, tía, a mí me parece muy fuerte este caso porque nunca ha habido un perdón, nunca ha habido una intención como de reparar esos daños, ¿no? Y porque al final, ¿quién te devuelve a ti todos esos días que tú pasaste en prisión, ¿no? Que siendo juzgada mediáticamente, o sea, constantemente noticias en la televisión, yo me imagino a esa mujer, o sea, que obviamente, no sé si lo llegaba a decir en el documental, pero como que no podía verlas, porque claro, constantemente están diciendo cosas tuyas, o sea, atroces, y te están juzgando por una serie de comportamientos que me refiero, que es que o sea, estas personas no son expertas en lenguaje no verbal como para estar analizando todo esto, ¿no? Y además, creo que una de las cosas que también más le dolió es que Alicia a día de hoy siga manteniendo que ella es la culpable del asesinato de su hija, a pesar de tener un culpable o sea, ya juzgado, ¿no? Con sus pruebas y todo, pues no, que ella sí de alguna forma como que participó en ello. Y todo por no querer asumir de, oye, la cagué, me dejé llevar en ese momento por todo lo que estaba diciendo la prensa y por el dolor que yo sentía y la necesidad de buscar un culpable, ¿no? El podcast de hoy también va de amigas traicioneras. Total, total. Yo, bueno, esto ya es una teoría, ¿vale? Voy a lucubrar un poco. Pero creo que también
¿es posible que igual en algún momento tuvieran una relación y que la propia, o sea, el hecho de reconocerla públicamente en una época en la que no era tan común que las mujeres salieran abiertamente y dijeran que tenían una relación homosexual con una amiga, con quien fuera, ¿no? Le generara como cierta vergüenza y por eso nunca acabará de reconocer que, oye, pues la cagué, ¿no? Yo lo pienso un poco. Yo estoy en este club. O sea, estas dos señoras fueron amantes, pero vamos, de aquí a Lima. Eso pienso yo. Sí, Con lo cual no deja también de ser todavía más triste, ¿no? Todo lo que ocurrió. hostia, tía. Muy Terrible. doloroso, Mm. sumamente doloroso, sí. Respecto a esto que comentabas de las disidencias sexuales y como la ficción, esto pasa con las lesbianas, pero también pasa con las personas queer en general. Sí, 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 sí. Y esto, o sea, no viene al caso de este podcast, pero es que me he acordado de un episodio muy interesante de los chicos de Descodificando la Ficción que justamente analizan esto y os lo recomiendo muchísimo. Cómo se ha tratado, ¿no?, a las personas queer en el cine de terror. Sí, yo dejaré, bueno, dejaremos luego también el libro este, que nunca sé cómo se llama, espérate, lo voy a buscar, porque yo tengo curiosidad. Además lo edita Dos Bigotes, la editorial está, y es lesbianas, perversas, ausencia y exceso, la construcción cinematográfica de lesbianas y bisexuales asesinas en el cine de Hollywood. Terrible. Lo fuerte es que, como mencionábamos al principio del episodio, este tipo de narrativas no son inocentes, porque como en el caso que acabamos de ver, pueden llevar a condenar a mujeres que no han hecho nada más que tener una presentación o una conducta sexual que no encaja en lo que se supone que tendría que encajar. Y a Total. mí este caso, por ejemplo, me resuena mucho con otro que hubo, que este sí que es un poco más reciente, y yo lo recuerdo de cuando salía en televisión, que es el caso de Amanda Knox, que fue esta chica de Erasmus de Estados Unidos que descubrió a su compañera de piso asesinada y la prensa la acusó a ella Ujú. también por lo mismo, por su comportamiento durante la investigación, porque no estaba actuando como, no estás lo suficientemente afectada y se pusieron también como a cuestionar que si las relaciones sexuales que tenía con su novio, que si estaba acostándose con muchos chicos, que es en plan de, pues como todas las chavalas de Erasmus, también te digo. Y la tía pasó, pues no sé si un año o dos en la cárcel italiana, ¿sabes? Sí, es heavy, es heavy. Es heavy. O sea que al final este tipo de narrativas, tanto en ficción como desde los medios de prensa de nacionales, pues es que es como de, no es simplemente como el circo mediático y que esta persona lo pase mal, que ya es bastante grave, es que se perpetúan una serie de narrativas que lo que hacen es seguir perpetuando un montón de injusticias. Sí, por cerrar, diría también que, claro, lo curioso fue después, cuando apareció Tony Alexander King en juego, cómo toda la prensa se desbancó de lo que había dicho, ¿no? Como, madre mía, lo que le han hecho a Dolores Vázquez, esta persona, y es como, vamos a ver, es que quien lo ha hecho habéis sido vosotros. O sea, vosotros habéis sido los que habéis generado aquí el gusanito de la duda, como Eva con el pecado original, y ya, pues, ¿no? O sea, no sé, tía, lo veo un poco, siempre lo he visto un poco como típicos perros de presa, ¿no? Y ahí Sí. alimentándolos con carroña y tirándoles carne como para, bueno, pues alimentar su voracidad, ¿no? Y no sé, me parece como horrible. Total, la imagen de perros de presa es muy accurate. Sí. Y después que, o sea, yo puedo entender que en un momento tú te subas al carro mediático, ¿no? Y te pongas a echar mierda a la persona de turno que le toque. Pero luego, cuando pasan estas cosas, en el momento de recogida de cable, no te Total, limites como a decir de, ah, pues mira este señor, sino de, joder, haz una puta disculpa pública, total, reconoce que te has total, equivocado. Bueno, en total. fin, Sí, 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 sí. terrible. Y bueno, pasemos al último caso que os traemos hoy, que también está un poco relacionado con esto que comentábamos ahora sobre cómo estas narrativas que se perpetúan no se quedan como en el terreno, ¿no?, del cuento, sino que muchas veces tienen consecuencias en el mundo real. Y el último caso del que yo os quiero hablar hoy es el de Ava Cordero, ¿vale? Esta chica es una exmodelo trans estadounidense, nacida en los 80. No se sabe exactamente cuándo porque se crió en el sistema de casas de acogida, entonces pues hay papeles que se han perdido. Pero bueno, esta chica es básicamente conocida por la demanda que presentó contra Epstein
en 2007. Ella había conocido a Epstein mientras buscaba trabajo como modelo y este señor, pues en su línea de persona asquerosa y completamente basura humana, pues abusó sexualmente de ella cuando ella todavía era menor de edad. Sorpresa para nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al hacerse pública la demanda, varios medios arremetieron contra ella y usaron, evidentemente, su identidad de género y su pasado como armas arrojadizas. Y todo esto ocurre a pesar de que Epstein ya estaba siendo investigado desde 2005 por las autoridades de Palm Beach, en Florida, y que el FBI tenía desde 2006 una investigación abierta contra él. Que además es una investigación que se cerró con un acuerdo súper dudoso, pero que implicó que él se registrase como delincuente sexual. O sea, tenemos a este señor con este perfil y la prensa poniendo en duda lo que dice esta chica por el simple hecho de ser trans, porque es que no tenían otro puto motivo. Entonces, en este contexto, el New York Post publicó un artículo absolutamente lamentable donde atacaba la credibilidad de Cordero y además revelaba públicamente que se trataba de una mujer trans. Creo que no hace falta explicarle a las oyentas de este podcast las implicaciones que puede tener para una persona trans que se la saque del armario y más de una forma tan pública, porque tú no sabes el entorno de esta persona, cómo lo va a aceptar, si lo sabe, si no lo sabe y qué repercusiones puede tener. Ya no te digo para su reputación, es que para su seguridad física. Aparte de esto, de este artículo espantoso, los periodistas Dare Gregorian y Lucy Carn encontraron las cuentas privadas de Cordero en redes sociales y se dedicaron a publicar información sobre su salud mental, su historial médico y sensacionalizaron la demanda debido a la identidad de género de Cordero. La identificaron públicamente en sus artículos con el género incorrecto y la llamaron por su dead name, que este es el nombre pues, de antes de hacer la transición. Vamos, que se negaron como a reconocer su identidad como mujer trans. Y después también hubo otros medios que se sumaron a la fiesta y la empezaron como a atacar y a desacreditar, aludiendo a su vida sexual, ¿no? Que esto también es una cosa como súper tramposa, porque al final estamos hablando de una chica trans en una situación extremadamente precaria y como todas sabemos, muchas veces las mujeres en esta situación la única salida que tienen es la de prostituirse, porque no las contratan en trabajos, no me gusta decir normales, pero ya me entendéis, ¿no? Como menos marginales. Bueno, entonces, todo esto, aparte, como ya he dicho, del peligro a la integridad física de Cordero, porque ser trans, si no está bien visto ahora, pues imagínate hace 20 años, pues mandó a la verga su credibilidad e hizo que la demanda terminase siendo desestimada en 2008. Y esto es un ejemplo más de cómo los medios construyen el relato de la víctima perfecta, lo que decíamos antes, que no es más que aquella que es digna de nuestra lástima porque no se ha buscado todo lo que le ha pasado. Y por buscarse lo que le ha pasado, entendemos cualquier comportamiento o característica que te aleje de la feminidad hegemónica. Que además aquí, pues todo esto intersecciona, ¿no?, con un tema de LGTBI-fobia, que es otro temón enorme. Pero bueno, que entronca un poquito, ¿no?, como con lo que decíamos en el caso de Vázquez, que en cuanto aquí entran temas de sexualidades disidentes, pues ya por definición casi, pues eres una persona poco de fiar, con malas intenciones, etcétera, etcétera. Entonces, este es un caso pues que igual aquí no se conoce tanto, pero que a raíz también de la publicación de los documentos Epstein recientemente, pues creo que había que traer para seguir haciendo justicia, porque así como esta chica, muchas sufrieron pues de acoso y derribo mediático atacando pues las declaraciones que habían hecho en contra de este ser infrahumano, es que no le puedo llamar ni señor, y bueno, que no hay que olvidar ciertas cosas. Sí, total. Además, creo que, o sea, es importante como traer todos estos casos, sobre todo que no cumplen con
con lo que se supone que se considera ser una víctima perfecta, porque creo que es importante que se empiece a hablar de cómo la legislación en este país, y no solo en España, sino en muchos otros, está obsoleta en cuanto a materia de violencia hacia las mujeres, porque tú no puedes juzgar igual ni utilizar como las mismas leyes y normas que utilizas para ver si me han robado el móvil o no, cuando estamos hablando de otro tipo de violencia que es mucho más silenciosa, ¿no? Que muchas veces es difícil contrastar o encontrar pruebas fehacientes que demuestren que lo que estás diciendo es válido, ¿no? Y bueno, pues creo que vamos muy, muy atrasados en todo esto. Sí, tía, es lamentable y además es eso, ¿no? Si cuando tú das este paso adelante los medios se te echan encima, pues todavía es más difícil, ¿no? Como que Claro. se avance en ese sentido. Total. Y porque al final eso sirve, o sea, cuando los medios, ¿no? Y cuando todo el entorno de lo público responsabilizan como a la víctima de lo que le ha ocurrido, sirve constantemente para decirnos que no se debe denunciar, o sea, que es algo que debemos asumir, ¿no? Entonces, por eso también cuando aquí en España salió todo el tema de Cristina Fallarás, ¿no? Y de las plataformas que abrió para que las mujeres denunciaran, y era como, pero ¿por qué no denuncian? Bueno, igual deberíais cuestionaros por qué estamos utilizando otros medios para hablar de esto y no vamos directamente ni acudimos a la justicia, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, pero en vez de cuestionarse eso, pues la gente No, no, prefirió, claro, claro. bueno, en fin, es ¿Qué que, necesidad? ¿Qué necesidad? en fin. Sí. Bueno, hasta aquí sería el episodio de hoy. Podríamos estar hablando de mujeres destrozadas por la prensa durante una temporada entera, pero bueno, hay que dejarlo aquí porque tampoco os vamos a tener 7 horas escuchándonos. Esperamos que os haya gustado este episodio y antes de despedirnos, pues preguntarte como siempre, Marta, ¿qué estás leyendo ahora? Pues mira, estoy leyendo dos libros. No sé si uno lo mencioné en el episodio anterior, que era el de María de Francia, porque es que yo estoy living con esta señora. Es posible que lo mencionara. Entonces, como no me acuerdo, voy a hablar de otro que se llama El Antídoto. Y es una historia de, bueno, brujas que está ambientada en los años 30 en Estados Unidos, cuando los episodios que hubo de las sequías masivas que se produjeron, conocidos como Dust Bowl. Y es muy interesante porque tiene como varios narradores, entre ellas la Antídoto, que es una bruja, pero es una bruja peculiar, porque de lo que se encarga esta bruja es como una especie de recipiente al que los demás acuden para pues liberar todos aquellos pensamientos que nos atormentan o cosas que nos han sucedido y que no somos capaces como de sostener, ¿no? Entonces ellos van, se lo dicen a la bruja por una trompetilla verde que tiene, y la bruja pues como que guarda y atesora esos recuerdos de otras personas. Lo curioso es que hay como una especie de tormenta de arena masiva, y esta bruja un día se levanta y se ha quebrado, o sea, no tiene absolutamente nada, ha perdido toda la memoria de los recuerdos de las otras personas. Entonces es muy interesante porque creo que va a ir un poco, por lo poco que llevo leído, de la importancia de la recuperación de la memoria en cuanto a sociedad, país y todo esto. ¡Ay, qué chulito este libro! Yo también Sí, lo quiero tía, leer. es una fantasía muy guay. Además es que ese periodo histórico siempre me ha fascinado, ¿no? Como, wow, todas las cositas que ocurrieron. Muy Qué interesante. guay. ¿Y tú qué estás leyendo ahora, Sadie? Pues hoy estoy a punto de terminar, de hecho lo quería terminar desayunando, pero tenía práctica de conducir y no me ha dado tiempo. Me quedan como 20 páginas. La tiranía de las moscas, de Helen Vilar Madruga, que es una novela anterior al Cielo de la Selva. Y básicamente pues narra la historia de tres hermanos, Cassandra, Caleb y Calia, que viven en una casa donde el padre es una especie de alto cargo de lo que entendemos que es como una dictadura militar, ¿no? Y entonces he de reconocer que la primera mitad de la novela me costó como un poco porque quizás esperaba algo más en la línea del Cielo de la Selva y aquí hasta
la mitad del libro no sabes muy bien por dónde te va a salir, te presenta como unos personajes a cada cual más raro y me costó un poco entrar, pero ahora que lo estoy terminando, para mí que ha remontado y me está gustando bastante. Creo que es una buena crítica a los regímenes totalitarios y me gusta este juego que hace, ¿no?, entre el hombre público y el padre de familia en este tipo de contextos y Qué cómo guay. la frontera entre ambos es bastante más permeable de lo que nos gustaría creer, ¿no? Entonces, bastante guay. Qué interesante. Me alegra saber de que te está gustando más que la primera parte, porque yo ya me había venido un poco abajo, pero Lo dijo mucha gente cuando puse como el story en redes que lo estaba leyendo, que la segunda mitad mejoraba y desde aquí os digo gracias chicas porque me animasteis a no abandonarlo y es qué verdad que guay. mejora. Y bueno, pues esto sería el final de nuestro episodio. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes privadas, en el Instagram también del podcast y escucharnos a través de YouTube y Spotify. Y bueno, pues como siempre, como siempre, como siempre, que leáis mujeres.